El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones. Programa que, como siempre les recordamos, es basado en la palabra de Dios para traer un mensaje a su vida, a su casa, a su familia, pero también una reflexión para que medite en su corazón. En esta oportunidad, el tema que nos preparó y quiere compartirnos el pastor Eliseo lo ha titulado "Es necesario nacer de nuevo". Quédese con nosotros. Tal vez la mayoría de nosotros hayamos vivido una experiencia y luego, con el tiempo corto o largo, hayamos llegado a decir: si yo volviera a nacer, no haría esto, no lo repetiría. O por el contrario, si ha sido algo muy bueno, algo extraordinario, también dijéramos: si yo volviera a nacer, volvería a hacer esto. Pero es más común la parte lamentable, la parte de decir: yo no volvería a hacer esto. En el Evangelio del apóstol Juan hay una narración que nos ubica en una situación como esta. El Evangelio dice, del versículo 1 al versículo 6. En el capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. He aquí, si yo volviera a nacer, si yo volviera a tener la oportunidad de empezar, no volvería a hacer lo que hice. Nicodemo vivió la experiencia de venir al Señor. Era un principal, no quería que lo vieran estando con el Señor, por eso vino de noche. No quería que lo criticaran, pero quería tener un cambio. Tal vez a muchos de nosotros nos haya pasado eso. No querían o no queríamos que supieran que estábamos yendo a conocer de Dios. Yo, mis primeros meses, varios, siempre anduve con una Biblia muy pequeña en el bolsillo, porque no quería que me vieran con una Biblia debajo del brazo o en la mano. Y seguramente así le haya pasado a muchos más como a mí. Pero este hombre que un día fue a conocer a Jesús y tuvo algunos interrogantes, días después había nacido de nuevo, estaba defendiéndolo. En el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, en el versículos 49 y 50 dice: mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, de los que estaba hablando con Jesús. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo
que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve de que de Galilea no se ha levantado profeta. Estaban altercando con Jesús y lo iban a juzgar, lo iban a condenar. Y Nicodemo dice, no señor, hay que oírlo primero, no se puede hacer eso. Ese hombre que un día le preguntó a Jesús, ¿cómo hago? Ahora lo estaba defendiendo. Eso es el significado de que se podía nacer de nuevo, que pudo nacer de nuevo. Y Nicodemo tuvo ese proceso que también se puede dar en nuestra vida. Mostrando su amor. Cuenta la historia que Jorge y Ludi estaban en una piscina pública donde había muchas personas en un tiempo de verano. Se estaban refrescando allí en la piscina cuando de pronto sintieron el ruido de un avión pequeño que sobrevolaba por aquel lugar. Todos empezaron a mirar hacia arriba y vieron un pequeño avión que con el humo estaba formando unas letras y empezó a escribir te amo, y todos empezaron a mirar. Y Jorge le dice a Ludi, ay, de pronto puede ser una declaración de amor. Y Ludi, especulando, dijo, de pronto por aquí en algún balcón debe haber algún enamorado pidiéndole a su amada que le acepte en matrimonio. Pero siguió escribiendo aquel hombre y escribió la J y la E. Ludi escuchó a dos jovencitas que estaban al lado de ellas diciendo, te apuesto a que es Jerónimo. La otra dijo, no, de pronto es Jessica. Y estaban en esa conversación cuando el hombre del avión siguió escribiendo y escribió, te amo, Jesús. Él estaba demostrando su amor públicamente por el Señor Jesucristo. Estaba allí dejando ver cuánto amaba al Señor. Y es la pregunta para nosotros hoy. ¿Podemos demostrarle a Dios cuánto le amamos? Pues Él ya lo demostró. Él ya manifestó su amor por nosotros. Como nos dice la epístola a los Romanos en el capítulo 5, en el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor Jesús fue manifestado en carne y ese es el amor de Dios hacia el ser humano. Manifestó su amor en Cristo Jesús. Manifestémoslo nosotros también, como aquel aviador o como cuando le compartimos a otra persona de que Cristo es real y que Él vive y puede transformar las vidas de todos aquellos que le reciben en su corazón. Reflexionemos. ¿Qué significa nacer de nuevo? Como Nicodemo dijo, no se puede entrar de nuevo en el vientre de la madre. No, no se puede hacer eso. Pero sí podemos dejar todo lo que es viejo y lo que no sirve en nuestra vida. Miremos algunos. ¿Cómo es mi carácter? ¿Cómo está mi carácter? ¿Me enojo por todo? ¿Reacciono violentamente? ¿No doy la razón a nadie porque creo que yo tengo la razón siempre? Digámosle al Señor que nos deje interiorizar y que a cambio de tomar esa posición agresiva, de que a cambio de ser imponente, de que a cambio de negarle oportunidad a otras personas, mi carácter sea amable. No que sea una persona pusilánime que no reclama nada, no, sino que sabe hacerlo de buena manera, sino que lo hace con el amor de Dios. ¿Cuáles son, si alguna vez las tuvo o si los tiene, vicios, adicciones al trago, al cigarrillo,
a las drogas, a las sustancias psicotrópicas, a ver cosas que no dan crecimiento. Y esas adicciones las tenemos continuamente. Y como es una adicción, me tiene esclavizado y me saca de una buena vida. Y entonces es ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, no quiero vivir más así. Yo quiero dejar esa adicción a la cerveza, esa adicción a los cigarrillos, a las sustancias, esa adicción a ver lo que no es bueno, esa adicción a estar hablando, a estar murmurando. De pronto, en su vida vieja, en la vida vieja, esté la deshonestidad, a ganar un dinero de manera deshonesta, vendiendo cosas que no son originales por originales, evadiendo los impuestos, no colocando buenos repuestos cuando hace un arreglo, en fin, haciendo fraude, haciendo negocios que perjudican a los demás. Es la persona que comparte las inmoralidades, que está de acuerdo con lo que Dios dice, esto no está bien. El Señor dice, huid de la fornicación. El Señor dice, los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. El Señor dice, los celosos, los que arman disensiones. Toda esa parte dice, aquellos que tienen aberraciones sexuales no van a entrar. Entonces no podemos hacernos partícipes de esa inmoralidad. Y entonces el Señor, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cómo nacemos de nuevo? Yendo a los pies de Cristo, recibiéndolo en nuestro corazón, pidiéndole que saque todas las cosas viejas y empecemos a ser personas nuevas, que amamos y practicamos lo que agrada a Dios y bendice a los que están a mi alrededor. Es posible y debemos hacer el nacer de nuevo cada día. Con el tema que nos comparte el pastor Eliseo, vemos allí una transformación y un cambio en un hombre, un fariseo. Era principal de los sacerdotes, era de aquellos que le tenían miedo al Señor, pero también le tenían envidia y le odiaban. Pero aquel hombre, en ese encuentro personal que tuvo con Jesús, necesitó tenerlo para producir un cambio en su vida. Cada uno de nosotros necesitamos ese encuentro con el Señor Jesús para que Él produzca una transformación y un cambio en nosotros que por nosotros mismos nunca podemos lograrlo. Así que no perdamos la oportunidad, permitamos que Jesús entre a nuestra vida, que nazcamos de nuevo para poder tener ese cambio en cada una de nuestras vidas. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa en esta oportunidad, el tema que quiero compartirles lo he titulado Sígueme tú. Quédese con nosotros. Aún en este tiempo, Dios sigue llamando a los seres humanos al arrepentimiento y a seguirlo. Y aún más en esta época tan difícil de pandemia, con este mal o esta enfermedad
que se ha vuelto prácticamente algo intolerable para muchos, donde muchos han perdido familiares, han perdido amigos, han perdido vecinos y aún otros han perdido la vida. Es necesario, el Señor nos está llamando a acercarnos a Él, a seguirle, y sabemos que Él quiere que cuando le sigamos nos comprometamos con Él, primero a ser discípulos del Señor, pero también no solamente a que su obra continúe, sino también para alcanzar a otros, para que le sigan a Él y puedan conocerle. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, en los versículos 20 al 22 dice la palabra: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y es la expresión que el Señor Jesús le declara a Simón Pedro. No te importe lo que el otro discípulo haga, sígueme tú, cada uno de nosotros. Ese llamado es personal, pero algo que el Señor quiere hacer y manifestar a través de la palabra es que cuando Él nos llama, Él coloca a alguien para que nos llame, para que podamos nosotros atender ese llamado. Y en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, en el versículo 19 dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su mando. Tal vez Elías no le dijo a Eliseo que lo siguiera, pero sí colocó su manto sobre él. Y eso era una indicación de que él quería que Eliseo le siguiera, que Eliseo fuera parte de aquellos hombres que también profetizaran la palabra de Dios. Había un llamado sobre este hombre, sobre este varón llamado Eliseo, y Dios usó al profeta Elías para poderlo llamar. Y Elías, de una forma sutil, va y coloca su manto sobre él y sigue su camino. Y Eliseo, cuando siente el manto del profeta Elías sobre él, siente que Dios lo está llamando para ese ministerio. Porque Dios es el que llama. Puede usar hombres, personas, hombres, mujeres, jóvenes, que Dios está llamando en este tiempo. Y puede usar a otros hombres, a otros jóvenes y a otras mujeres también para llamarlas. Y en el versículo 20, ahí del capítulo 19 del primer libro de Reyes dice: entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Vemos cómo Elías no le impone nada a Eliseo. Elías le dice, cuando Eliseo va y le dice: déjame volver, o sea, voy a seguir ese llamado que tú me has hecho, voy a tomarlo, voy a seguir a mi Señor. Pero déjame ir a mi casa a besar a mi padre y a mi madre, a despedirse, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve. ¿Y por qué le dice de esta forma? Porque luego le dice: ¿qué te he hecho yo? Porque Dios no obliga a nadie a seguirle. Dios no nos va a obligar a que, si Él tiene un llamado para nuestras vidas y nosotros lo rehusamos, Él no nos va a obligar. Va a colocar las personas necesarias a nuestro alrededor para acentuarnos en ese llamado, para afirmarnos y que nosotros podamos responder como hizo Eliseo, correr hacia el profeta y decirle: déjame despedirme de mis padres y te seguiré. Para poder comprender. Un día un niño, con una gran sonrisa, fue a un almacén de mascotas y le dijo al señor: Señor, quiero comprarle
uno de sus cachorros. He logrado conseguir 39 centavos. ¿Será suficiente esto? El Señor le dijo, claro que sí. Y empezó a silbar y fueron saliendo los cachorritos. El niño le dijo al Señor, quiero ese pequeñito que está allá atrás. El Señor le dijo, no, ¿usted qué va a llevar ese perrito? Usted no tenga ese perrito. Ese perrito no se lo puedo vender. ¿Y por qué no me lo puede vender? Porque ese perrito nunca podrá correr para jugar con usted. Correr bastante, se moverá con dificultad. El niño entonces miró al Señor, se subió el pantalón en una de sus piernas y le mostró una prótesis adherida a la parte superior de su pierna. Y le dijo, como ve, yo tampoco puedo correr mucho. Yo tampoco puedo jugar como jugarían los otros. Y entonces nos vamos a comprender con ese cachorrito. Solamente cuando se han vivido las circunstancias, cuando se han tenido las experiencias, podemos comprender mucho mejor a las personas en sus momentos de dificultad o aún cuando se equivocan. El Señor nos dio ejemplo. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor sabe lo que es la tentación, pero también sabe lo que es resistirla. Y nos puede comprender cuando caemos, pero nos puede motivar para que nos levantemos. Reflexionemos. Lo primero que podemos entender a través de este llamado, este sígueme tú que el Señor está diciéndonos en este día, es que Él va a usar a alguien para llamarnos. Y en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, en el versículo 9, el mismo Señor se para al lado de un hombre cobrador de impuestos, de un publicano, y lo invita también a seguirlo. Y dice la palabra, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Vemos que no es una obligación, es una invitación lo que el Señor está haciendo. Y se lo hace allí a Mateo, al que escribió el Evangelio según San Mateo. Y él estaba cobrando impuestos para el Imperio Romano. Y el Señor le dice, sígueme. Y Mateo deja todo y se levanta para seguir a Jesús. Una decisión parecida a la determinación que tomó el profeta Eliseo. Cuando Elías pone su manto, él lo sigue. Voy a despedirme y te sigo. ¿Y es por qué? Porque Dios, como les decía anteriormente, no va a obligarnos a seguirle. No va a forzarnos para que le sigamos. Ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 24 dice la palabra. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vemos las palabras tan sabias del Señor Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí. No si alguno tiene que venir, no, si alguno quiere venir. Es una invitación que el Señor nos está haciendo a seguirle, a formar parte de sus hijos, a ser aquellas personas que también proclamamos la verdad de su palabra y alcanzamos a otros para el reino de Dios. Y es eso, porque Dios no va a forzar. Si alguno quiere venir en pos de mí, pero eso sí, cuando toma la decisión de venir en pos de mí, tiene que hacer algo. Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y qué es ese negarnos a nosotros mismos? Es abandonarnos en las manos de Él, pero también es negarnos a nuestros propios deseos, a nuestros propios vicios, a nuestras cosas.
es soltar todo aquello, es negarnos a eso que el mundo nos ha traído tanto tiempo y nos ha guiado por tanto tiempo, es soltar eso y empezar a vivir una vida que glorifique el nombre del Señor. Y luego dice, tome su cruz y sígame. Estar dispuestos a morir por Él. Cuando Él tomó la cruz, iba para el Calvario, a morir. Y Él nos hace la invitación, tome su cruz y sígame. Y la cruz no es ni la suegra, ni la esposa, ni una enfermedad. No, esa no es la cruz. La cruz en el primer siglo era tomarla sobre su hombro para ir a morir con Él. Pero ese morir no significa que necesitemos perder la vida. Es morir a todos esos deseos banales que tenemos, a todas esas cosas que nos impiden acercarnos más al Señor. Y número 3 dice, debemos romper con el pasado. En el primer libro de Reyes, allí en el capítulo 19, en el versículo 21 dice, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Vemos la decisión del profeta Eliseo. Rompió con el pasado. Él araba la tierra, 12 yuntas y las cuales manejaba la última. Pero cuando siente el llamado de parte de Dios a través del profeta, él rompe con ese pasado. ¿Y cómo lo hace? Dice que toma los bueyes, mata 2 bueyes, coge el arado y lo utiliza para formar una fogata. Allí cocina la carne y la reparte al pueblo y luego sigue al profeta Elías. Se desprende de aquello que había sido su vida por mucho tiempo, de aquello en lo cual él se desempeñaba para dejar ese pasado atrás y empezar a tomar decisiones hacia Dios y empezar a servirle, no solamente a Elías, sino también a Dios. Él nos está haciendo el llamado en este día. Sígueme tú. ¿Qué tenemos que dejar? ¿Qué hay que abandonar? ¿Qué hay que nosotros negarnos para poder seguirle y que Él nos reciba? Rompamos con el pasado de pecado, de muerte, de maldad y empecemos a vivir una vida que glorifique el nombre del Señor a través de ese llamado que Él nos hace en este día. Cuando el Señor nos dé esa palabra de seguirle, tomemos conciencia en nuestro corazón y tomemos la decisión mejor de hacernos discípulos de Él para servirle y glorificarle. Amables televidentes, de esta manera hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos y por estar con nosotros en esta media hora. Que Dios les continúe bendiciendo.